licenciado. El tema que me ha tocado exponer es sobre la mecánica cuántica. Integrantes, quienes hablan, Carlos Montero. Bueno, les voy a hablar sobre la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es conocida originalmente como la mecánica ondulatoria. Es una de las ramas principales de la física, uno de los más grandes avances del siglo XX para el conocimiento humano, que aplica del comportamiento de la materia y de la energía. Su aplicación ha hecho posible el descubrimiento y el desarrollo de muchas tecnologías, como por ejemplo los transistores que se usan más que nada en la computadora. La mecánica cuántica describe en su versión más ortodoxa como cualquier sistema físico, y por lo tanto todo el universo existe una diversa y variedad multiplicada de estados, los cuales, habiendo sido organizados matemáticamente por los físicos, son denominados estados de vector valor propio. De esta forma, la mecánica cuántica explica y releva la existencia del átomo y al mismo tiempo los misterios de la estructura atómica, lo que por otra parte la física clásica, y más propiamente todavía la mecánica clásica, no podría explicar debidamente. La mecánica cuántica es la base de los estudios atómicos, del átomo, los núcleos y las partículas elementales, siendo ya necesario el tratamiento relativista, pero también en teoría de la información, criptográfica y química. ¿Cuáles fueron los científicos que la propusieron? Dirac, Bohr, Scheinberg, Schrödinger y otros más. La cronología del desarrollo de la mecánica cuántica. La teoría cuántica fue desarrollada en una forma básica a lo largo de la primera mitad del siglo XX. El hecho de que la energía se intercambie de la forma discreta se puso de relieve por hechos espirantes, como lo siguiente: inexplicable con las herramientas teóricas anteriores de la mecánica clásica y la mecánica electrodinámica. La función de la onda de su electrón de un átomo de hidrógeno posee niveles de energía definidos a discretos denotados por un número científico, como es 1, 2, 3, y valores definidos de momentos angulares, caracterizados por la notación de S, P y D. Las áreas brillantes en la figura correspondiente a las densidades de probabilidad elevadas de encontrar el electrón en dicha posición. El efecto de la radiación del cuerpo negro resultó por Max Planck con la cuantización de la energía. La energía en total del cuerpo negro resultó que tomaba valores discretos, más que continuos. Este fenómeno se llamó cuantización, y los intervalos posibles más pequeños entre los valores discretos son llamados cuanta singular quantum, la palabra latina. Para la cantidad que hay en el nombre de mecánica cuántica, la mecánica cuántica, el tamaño de un cuanto es un valor fijo, llamado constante de Planck, y que vale 6.626 por 10 elevado a la 24 julios por segundo. Bajo ciertas condiciones experimentales, objetivos microscópicos, como los átomos, los electrones, describen el comportamiento. Bajo otras condiciones, las mismas especies de objetos exhiben un comportamiento circular. ¿De qué se trató? Las suposiciones más importantes
de esta teoría son las siguientes. Al ser imposible fijar a la vez posición y el momento de una partícula, se renuncia al concepto de trayectoria vital en la mecánica clásica. En la vez de esto, el movimiento de esta partícula queda regido por una función matemática que asigna a cada punto del espacio y a cada vez instante la probabilidad de que la partícula descrita se halle en tal posición en este instante. Al menos en la interpretación de la mecánica cuántica, más usual es la probabilista interpretación del Corpus. A partir de esta función de ondas, se extraen teóricamente todas las magnitudes del movimiento necesario. Existen dos tipos de evolución. Teoría: si no ocurre ninguna medida algún estado del sistema o función de ondas involucionadas de acuerdo con la ecuación de Shawadinger. Sin embargo, se realiza una medida sobre el sistema. Este sufre un salto cuántico hacia un estado compatible con los valores de la medida. Obtiene formalmente en nuevo estado ser proyección ortogonal de este estado original. Existen diferentes perceptibles entre los estados ligados y los que no están. La energía se intercambia de forma continua en un estado ligado, sino en forma discreta, lo cual amplía la distancia de paquetes mínimos de energía ligada, cuando mientras en los espacios no llegados la energía se comparte como un continuo. La descripción de la teoría, la interpretación del Corpus. Para describir la teoría de la forma general, es necesario un tratamiento matemático riguroso, aceptando una de las tres interpretaciones de la mecánica cuántica, a partir de la hora de la interpretación de Corpus. En el marco se relaja la mecánica cuántica, describe el estado instantáneo de un sistema cuántico con una función de onda que codifica la distribución y la probabilidad de todas las propiedades mediante observaciones. Algunas observaciones posibles sobre un sistema dado son energía, posición, momento y momento angular. La mecánica cuántica no asigna valores definidos a las observables, sino que hace predicciones sobre sus distribuciones de probabilidad. Las propiedades ondulatorias de la materia son explicadas por interferencia de la función de onda. Estas funciones de onda pueden variar en el transcurso del tiempo. Como pueden variar en el transcurso del tiempo, puede venir una onda y ahí viene otra onda. Esta función de onda puede variar con transcurso del tiempo, no son momentáneas, sino del tiempo. Esta evolución es determinista. Si sobre el sistema no relaciona ninguna medida, aunque esta evolución es estocástica y se produce mediante colapso de la función de onda. Cuando se realiza una medida sobre el sistema postulado IB de la MC, por ejemplo, una partícula moviéndose sin indiferencia en el espacio vacío puede ser descrita mediante una función de onda, que es el paquete de ondas, centrado alrededor de una posición media. Según pasa el tiempo, centro de paquetes pueden trasladarse hacia otros paquetes, como los paquetes de onda, etc. También pueden cambiar su modo
de la partícula, que parezca estar localizada en esa parte, para más precisamente en otro lugar. La evolución temporal determinista de la función de onda es descrita por la ecuación de Zumwalt-Dinger. Algunas funciones de onda describen estos físicos con distribuidos de probabilidad que son constantes en el tiempo. Estos estados se llaman inflacionarios, son estados propios del operador Hamiltoniano y tienen energía bien definida. Muchos sistemas que eran trasladados dinámicamente en mecánica clásica son descritos mediante tales funciones de ondas estáticas. Por ejemplo, un electrón en un átomo sin excitar se dibuja clásicamente como una partícula que rodea un núcleo, mientras que en la mecánica cuántica es descrito por una nube, probabilidad estática, que rodea al núcleo. Cuando se realiza una medición en una observable del sistema, la función de ondas se convierte en uno de los conjuntos de la función llamada función propia o estado propio de observable en cuestión. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. La probabilidad relativista de este colapso sobre algunos de estos estados propios posibles son discretas por la función de ondas instantáneas justo antes de reducir. Considerando el ejemplo anterior sobre la partícula en el vacío, se mide la posición de la misma, obtendrá un valor impredecible. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma la misma medición, pero no se obtiene la misma medición que tiene ese vacío. Ya, en general, es imposible predecir con precisión, que quiere decir que ninguna de las dos medidas no tiene precisión. Ya, es probable que obtenga un cercano al centro de paquetes de ondas, donde la amplitud de la función de ondas es grande, después de que se ha hecho la medida. La función de ondas de la partícula colapsa y se reduce a una que esté muy concentrada en torno a la posición observada por la ecuación de Joule. Es la parte determinista en el sentido de que da una función de onda a un tiempo inicial dado. En la ecuación suministra a una onda.